Le damos la bienvenida a todos los participantes al cuarto encuentro virtual de SACIM, la Sociedad Argentina de Simulación y Ciencia en Ciencias de la Salud y Seguridad del Paciente. Estos encuentros están a cargo de la Subcomisión de Educación de SACIM y surgieron con un objetivo. Este objetivo es promover la inclusión de la simulación como una estrategia muy importante para la educación y además en diferentes ámbitos y en diferentes regiones. En estas experiencias que nos permiten crecer en lo que es el ámbito ahora de COVID y simulación. Yo me presento, soy Gladys Palacio, soy integrante de la subcomisión de SACIM, de la subcomisión de educación de SACIM. Soy además instructora formada en el Centro de Simulación del Hospital del Cruce de Varela de Buenos Aires y médica de planta de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. En el día de la fecha tendremos el agrado y la alegría de compartir con un reconocido docente y además experto, no solo reconocido en su lugar de origen que es España, sino en el resto del mundo. Estoy hablando específicamente del doctor José María Quintillá Martínez, que voy a leer su currículum porque temo olvidarme de algunas de todas las grandiosas cosas que ha hecho el docente. El doctor es médico de la Universidad de Navarra y especialista en pediatría en el Hospital Clínic y el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Es director del programa de simulación del Hospital Sant Joan de Déu, médico adjunto consultor del servicio de urgencias del mismo hospital, presidente de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, coordinador y formador de cursos de instructor de simulación por el Boston Children's Hospital y Harvard Medical School, co-director del Fellow de Simulación y Seguridad del Paciente de la Universidad de Barcelona, del Hospital de Sant Joan de Déu y campus docente del mismo hospital. Colaborador docente en el Máster de Educación de Profesionales de Ciencia de la Salud en UB y facilitador de simulación por Boston Children's Hospital y Harvard Medical School. El doctor va a desarrollar el tema de simulación como catalizador de la resiliencia en la pandemia. Le damos la bienvenida, doctor, una bienvenida muy cálida y agradecidos de escucharlos, de escuchar su charla. Buenas noches a todos, buenas tardes a todos. Creo que me estáis escuchando bien, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias, Gladys, por tu presentación. Los que estamos aquí, en una u otra medida, nos dedicamos a la simulación clínica y todos, cuando empezamos nuestros debriefings, les preguntamos a los participantes cómo se han sentido. Así que lo primero que quería es compartir con vosotros cómo me siento. Y la verdad es que me siento una mezcla de cosas. Por un lado, me siento honrado por estar con vosotros en este día de hoy, cerrando esta serie de webinars que me consta que en la que ha habido presentaciones súper interesantes. A la vez también me siento muy agradecido por la invitación que me habéis transmitido y por darme la posibilidad de compartir con vosotros algunas experiencias que nosotros hemos vivido, que pensamos que pueden ser útiles y poder entrar en un diálogo pues, con los que estáis aquí presentes y en definitiva aprender todos. A la vez también me siento muy a gusto porque hay pues, bastantes caras conocidas, amigos, y esto pues hace que uno se sienta especialmente bien.
y a la vez también me siento extraño porque no sé si a vosotros os pasa, pero yo no me acabo de acostumbrar a esto de las caras en un mosaico en la pantalla. Soy una persona de contacto con los participantes en mis simulaciones, en mi vida, y a pesar de llevar todo un año de reuniones por videoconferencia, en el trabajo, fuera del trabajo, de conectarme con unas y otras personas, yo os confieso que no me acabo de acostumbrar. Estar viendo ahí en la pantallita abajo que hay 40 y tantas personas conectadas, pero solo ver 6 o 7 caras, bueno, os confieso que en esta parte me siento extraño, pero bueno, las cosas son como son. Creo que nos toca vivir un año especial, un año en el que hemos vivido cosas que no habíamos vivido nunca y que también nos ha hecho, nos está haciendo aprender cosas de ellas. Y por eso estamos aquí, por eso habéis organizado esta serie de webinars y por eso tenemos cosas que contarnos unos a otros y porque nunca habíamos pasado por aquí. Vamos a ver, voy a compartir la presentación. Vale, creo que la estaréis viendo ya, o si no en breve. Sí, bueno. La presentación que os traigo, el título que le hemos puesto es Simulación clínica como catalizador de resiliencia en medio de la pandemia. ¿Qué queremos transmitir con esto? Como os decía hace un momento, este año nos ha tocado vivir cosas y todavía nos toca y nos tocará diferentes de lo que habíamos vivido hasta ahora. Como personas, como individuos, también como trabajadores integrados en una institución. Yo, por ejemplo, pues soy médico de urgencias de un hospital. Los que estáis aquí tendréis diferentes rincones donde desarrolláis vuestro trabajo y la pandemia nos ha impactado a todos en nuestro propio trabajo, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y también, de una manera muy potente, ha impactado en nuestras propias organizaciones, que les ha tocado funcionar de manera diferente, enfrentarse a retos a los que no nos habíamos enfrentado nunca. Y desde el punto de vista de la simulación también, todos nos hemos tenido que adaptar la manera en la que nos enfrentamos a la situación. Hemos dejado de hacer simulación durante un tiempo, hemos pensado cómo adaptarnos a ello, algunos lo hemos retomado, otros aún no. Estamos estudiando cómo volver a la normalidad también en el mundo de la simulación. Como primera reflexión, quería compartiros desde el punto de vista de los profesionales de la salud de un hospital como el mío, cuáles son los retos que pensamos que la pandemia nos ha traído. La lista podría ser muy larga, ¿no? Pero lo que os traslado aquí son los retos que a mí me parecen más a destacar. No porque a lo mejor sean vividos con mayor o menor intensidad, pero sí porque creo que tienen un significado importante y relevante. Lo primero de todo, nos hemos enfrentado a necesitar nuevas competencias. Nosotros y los profesionales que nos rodean, los profesionales a los que ayudamos a entrenarse con nuestro papel de simulación, ante la pandemia se han enfrentado a tener que actuar con nuevas competencias, a hacer cosas diferentes de como las hacíamos antes en la manera de atender a los pacientes. También hemos tenido que cambiar y que crear nuevos procesos de trabajo, protocolos, estamos inundados de protocolos, procedimientos. Yo, por ejemplo, os cuento que estoy dentro de un foro, de un grupo de comunicación de profesionales de las emergencias de toda España, donde somos 250 y tantas personas compartiendo casos clínicos, protocolos. No sabéis el número, las toneladas de protocolos diferentes, de diferentes hospitales sobre diferentes temáticas, todas alrededor de la COVID, que se han compartido durante este año a través de ese foro. Gigas y gigas de información. También los profesionales nos estamos enfrentando a un desbalance respecto a lo que estamos acostumbrados en el recorrido, habilidades, reglas, razonamientos, que es la manera en la que trabajamos con los pacientes. Cuando hacemos nuestro trabajo, hay muchas cosas de las que hacemos cada día que están en el terreno de las habilidades, cosas que tenemos incorporadas, que hacemos de forma muy automática, sin pensar, que nos salen solas. Según en qué situación nos enfrentamos a situaciones un poquito más complejas en las que reconocemos un patrón
y por tanto lo que hacemos es aplicar una regla, reconocer una regla, algo que está protocolizado. Un ejemplo muy típico sería pues, la secuencia de soporte vital, por ejemplo, ¿no? Reconocemos una situación que cumple un patrón, aplicamos una regla y esto estamos a caballo entre el modo automático y el modo en que ya hay pues cierta intensidad de consciencia. Y el estado más superior de actuación sería en el que aplicamos el razonamiento complejo y consciente para resolver una situación a la que no podemos simplemente aplicarle reglas, porque igual no es exactamente un patrón conocido, y sobre la que no tenemos habilidades automáticas que nos hacen hacer cosas sin pensar. Conforme subimos en esta escala, pues somos más potentes, somos capaces de resolver situaciones más complicadas, pero también somos más lentos y también nuestra atención se va estrechando porque solo podemos hacer una cosa a la vez cuando estamos razonando, pero podemos simultanear habilidades automáticas con otras acciones. ¿Por qué os cuento esto? Porque en nuestro trabajo estamos acostumbrados a funcionar así, hay muchas cosas que hacemos automáticamente, vamos aplicando reglas y otras cosas que nos paramos a pensar y razonamos. Razonamiento clínico. Pero ante la COVID nos hemos encontrado con que muy pocas cosas las teníamos como habilidades y tenemos una necesidad y nos cuesta entrar incluso también en el terreno de las reglas. Nuevos protocolos, como os decía, cambiantes, que se van adaptando a la situación y que nos es difícil como profesionales incorporarlos ni siquiera como reglas. Y estamos razonando mucho. Y esto nos enlentece, nos supone un reto, ¿no? Otro reto al que creo que nos enfrentamos son nuevas formas de organizar el trabajo. Todos hemos tenido que crear en nuestros hospitales equipos de trabajo estables, turnos de trabajo diferentes del que estábamos haciendo, para no coincidir para intentar coincidir con un grupo estable de personas, con el menor número de personas, siempre con las mismas personas, grupos estanco que llamamos nosotros, cambios de turno, prohibidos, etcétera. Hemos vivido mucha falta de certezas, la vivimos todavía, no sabemos exactamente, lo hablábamos al principio, antes de abrir la conexión, estábamos hablando sobre cómo está la situación de la COVID, qué grupo no se pone a hablar sobre esto cuando se reúne, ¿no? Y estaba contando cuál es la situación en España en la que yo la palabra que pondría es incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar en otoño, no sabemos qué va a pasar al abrir los colegios y en nuestro propio trabajo no sabemos qué va a pasar con nuestras urgencias, etc. Por tanto, tenemos una necesidad de adaptarnos continuamente y en medio de todo esto los profesionales somos a la vez participantes activos, intervinientes, somos los que estamos atendiendo a los pacientes, somos los que estamos luchando contra la pandemia, pero a la vez también somos víctimas. No tengo que citar el número de profesionales que han fallecido atendiendo a pacientes, el número de profesionales que han enfermado atendiendo a pacientes, algunos de forma grave, amigos míos. Y esto nos influye en nuestro trabajo, porque nos sentimos comprometidos con la situación en nuestra actuación, pero a la vez nos sentimos sujetos de riesgo. Y todos estos factores que os cuento y otros que no he puesto aquí, pues tienen indudablemente un impacto emocional en todos nosotros. Y todo esto podríamos decir que existe a nivel de personas individuales, a nivel de individuos, han vivido y estamos viviendo todas estas situaciones que os cuento, pero también nos pasa a nivel de los equipos de trabajo y también nos pasa a nivel de la organización. Al hospital como institución, como organización, también le pasan todas estas cosas. Vale, pues lo que nos toca es adaptarnos a todo esto y es lo que estamos haciendo, es lo que estamos intentando hacer. Y la adaptación a un cambio sería la capacidad de ajustar nuestro funcionamiento ante estas alteraciones con respecto a lo que estamos acostumbrados, a lo que hacíamos antes, para poder mantener la efectividad de nuestras propias operaciones. Y esto es lo que llamamos resiliencia, que puede estar a nivel de individuo, que puede ser a nivel de equipo y que puede ser también a nivel de organización. Eric Holnagel es un estudioso de la resiliencia de las organizaciones, es un estudioso de la seguridad del paciente enfocada en el enfoque
más moderno de la safety 2, de la seguridad, digamos, 2.0, y habla de 4 potenciales a nivel de individuo, de equipo y de organización que condicionan la resiliencia. Y estos 4 potenciales son estos que os pongo aquí. El potencial, la capacidad de responder ante lo que sucede, la capacidad de monitorizar, el potencial de aprender y el potencial de anticiparse. Y explicándonos un poco más, pues responder sería dar respuesta a este cambio, a estas condiciones y esa respuesta que sea de forma efectiva y también flexible. Monitorizar sería entender el desarrollo de los eventos, enterarnos de lo que sucede y descubrir las amenazas que hay en el corto plazo. Aprender sería un paso más allá, aumentaría la complejidad, sería entender exactamente qué ha pasado, pero extraer lecciones, no solo tener datos, sino extraer lecciones, y ser capaces de cambiar nuestros propios valores, nuestros propios criterios e incluso la manera en la que nos adaptamos a solucionar los retos que tenemos en el frente. Y por último, tendríamos el potencial de anticiparse, que sería ser capaces de saber qué esperar a continuación. Y identificar tanto nuevas perturbaciones, nuevas dificultades como nuevas oportunidades y prever cambios incluso en las condiciones de funcionamiento. Pues esto es lo que tenemos enfrente. Y es cierto que todo esto habitualmente lo hacemos viviendo. Nos pasan cosas e intentamos en mayor o menor medida aplicar estos 4 ingredientes que os pongo. Intentamos reaccionar, responder, intentamos tener datos sobre lo que pasa, monitorizar. Intentamos aprender nuevas lecciones sobre lo que nos va pasando en la vida y en el trabajo. Intentamos anticiparnos a partir de esas lecciones a lo que sucederá y ser imaginativos con respecto a lo que puede pasar. Pues la simulación, esa herramienta que todos trabajamos, a la que todos nos dedicamos, que en el fondo a lo que nos dedicamos es a crear una vida paralela para que las personas puedan tener experiencias similares a las de la vida real y puedan reflexionar sobre ellas de una manera ordenada y segura. Nos dedicamos a eso, en el contexto que sea y con el ejemplo de actividad que sea. Fijaros que es una oportunidad de acelerar, de catalizar, de utilizar esos 4 potenciales de resiliencia en un entorno de laboratorio que nos permita acelerar el aprendizaje para la vida real. Y esto tanto a nivel de individuo, tanto a nivel de equipo de trabajo como a nivel de organización. Y lo estoy enfocando siempre desde el punto de vista de una institución asistencial que está atendiendo a pacientes. Integrar la simulación en su funcionamiento para que acelere su capacidad, su potencial de resiliencia, de adaptarse a los cambios. Nuestro modelo de programa de simulación integrado en el hospital se podría resumir en esta figura. Es un modelo inspirado por el modelo del programa de simulación del Hospital de Niños de Boston, del Boston Children's, con el que tenemos un acuerdo estable de colaboración desde hace ya más de 6 años. Utilizamos pues, algunas de sus metodologías adaptadas a nuestro contexto. Y nosotros trabajamos dentro de nuestro hospital con 4 líneas de servicio de simulación hacia el hospital. Una que llamamos SimTrain, que es utilizar la simulación como herramienta de entrenamiento, que básicamente es lo que todos hemos hecho siempre. Aprendizaje clínico, no clínico, de trabajo en equipo, desarrollo de faculty de simulación, etc. Un segundo bloque sería lo que llamamos SimTest. Es algo diferente, es usar la simulación para decidir mejor cuál es el mejor entorno de trabajo y la mejor manera de trabajar antes de hacerlo con pacientes reales. La tercera línea de servicio sería el Sim Engineering, que sería construir tecnología de simulación adaptada al hospital. Y la cuarta línea, que sería el Sim Network, sería utilizar la simulación como herramienta de networking, de relación con otras instituciones similares a la nuestra. Estos 4 bloques, estas 4 líneas de servicio, nosotros la estructuramos en un sistema de capas en el que hay diferentes tipos de actividades, como veis aquí, que pueden estar algunas de ellas más cerca del nivel de objetivos de organización o más cerca del nivel de objetivos de paciente, incluso de un paciente concreto. ¿Por qué os cuento esto? Porque entendemos el programa de simulación integrado en un hospital no como un rincón de educación, sino como un servicio. Exactamente igual que hay un servicio de diagnóstico por la imagen o un banco de sangre o un laboratorio,
Nosotros somos el servicio, la unidad de simulación que proporciona experiencias controladas a quien las necesite en el hospital. Y siempre con un modelo de detección de problemas, de necesidades reales, diseño de actividades de simulación que contribuyan a solucionar ese problema, ejecución de esas actividades, implementación y evaluación del impacto del resultado conectado con el origen, con el problema y con la necesidad. Pues con este enfoque es con el que hemos intentado aplicar modelos de resiliencia a través de la simulación en nuestro hospital para contribuir al trabajo que todos estábamos y estamos haciendo ante la pandemia. Y os voy a contar dos experiencias. En el hospital hemos hecho más cositas relacionadas con la COVID, pero he seleccionado dos que me parece que ejemplifican muy bien y que son de tipos diferentes este concepto de simulación como catalizador de resiliencia. Haremos una cosa, os contaré una primero y si os parece podemos hacer una pausa y poder conversar un poco y poder abrir algún pequeño turno de preguntas o de comentarios sobre esta experiencia en concreto. Y después os cuento la segunda experiencia y abrimos un segundo turno. Creo que será más ágil y que también pues, será más fácil que el diálogo pueda ser más rico porque tendréis más frescas las ideas de cada una de las experiencias. Perdón, si os parece bien, ¿vale? La primera experiencia tiene que ser con el diseño de procesos. Diseño de procesos adaptados a los nuevos retos de la pandemia a través de la simulación. El concepto sería utilizar la simulación para acercar el trabajo tal y como nos lo imaginamos al trabajo tal y como realmente se hace. Esto es un debate importantísimo en el diseño de procesos. Siempre hay un abismo entre tal y como nos imaginamos los procesos y tal y como los trabajadores los hacen en realidad. Esto entraría en esta línea de servicio que os hablaba hace un momento, que es el SIM-Test. Y para esta línea de servicio usamos una metodología específica en varios pasos en el que hacemos un análisis de necesidades sobre ese proceso en concreto, entender el problema, identificar los objetivos. Diseñamos actividades de simulación, intentamos entender en qué punto estamos del proceso de diseño con un modelo de 3 momentos que os enseñaré ahora. Y diseñamos unos escenarios a través de unos pasos de identificar objetivos, retos y triggers, disparadores de incidentes. Hacemos una preparación de la actividad de simulación, la ejecutamos, hacemos un análisis de resultados a posteriori, después de haber ejecutado la actividad de simulación, y hacemos una evaluación del impacto. Les voy a contar un poquito estas fases en el contexto concreto del reto que nos planteó el hospital en relación con la COVID. Las direcciones asistenciales y la Dirección de Seguridad, Calidad y Experiencia de Paciente nos hizo el encargo al programa de simulación de ayudarles a manejar el reto de seguridad que había en el hospital con los movimientos internos, los traslados internos de pacientes con sospecha o con confirmación ya de coronavirus entre diferentes áreas del hospital. Fundamentalmente entre áreas en las que hay un gran número de traslados habitualmente y áreas entre las que coexisten traslados de pacientes con esta sospecha o confirmación como también de pacientes con otras patologías. Lo que hicimos con este reto fue hacer un análisis de necesidades, hacer un grupo de trabajo con diferentes intervinientes, personal de esas propias unidades, personas de la unidad de infecciosas del hospital y de la prevención de infecciones, seguridad de paciente, etcétera. Y identificamos una serie de objetivos. En realidad el trabajo es más detallado de objetivos de detalle, pero aquí lo que os pongo es que las 6 grandes temáticas que nos preocupaban con respecto al traslado de los pacientes eran diferentes tipologías de paciente y diferentes grados o estados de gravedad de los pacientes que se movían por el hospital, retos de comunicación entre las diferentes unidades para coordinar estos traslados, retos relacionados con la protección de las personas, con los equipos de protección durante las transferencias de pacientes, retos relacionados con las rutas internas a lo largo del hospital empleadas. Nuestro hospital es un hospital construido en los años 70 que ha sufrido múltiples transformaciones arquitectónicas y que a veces los movimientos de pacientes de un lugar a otro no son
lo más lógico del mundo, ni lo más fluido del mundo. Y a veces toca pasar con pacientes complejos por en medio de áreas comunes y de salas de espera, pasillos donde hay familiares, etc., ¿no? La respuesta a posibles incidentes en tránsito y también retos relacionados con la presencia de la familia. Nuestro hospital es un hospital que tiene muy arraigado en su ADN la presencia de los familiares en todo momento y en todo lugar del hospital, incluso durante procedimientos, durante estabilizaciones de pacientes, durante reanimaciones en el quirófano hasta la inducción, hasta el momento de la inducción anestésica, etcétera. Y la pandemia ha sido un reto en este sentido, porque nos ha hecho plantearnos si debíamos hacer las cosas tal y como las hacemos habitualmente en todos los pacientes. En cuanto al diseño de la simulación, para responder a este reto, os hablaba hace un ratito del modelo de los 3 momentos. Cuando hacemos una simulación para diseño de procesos, nos hemos de plantear o nos intentamos plantear en qué punto estamos del diseño del proceso. Generalmente se nos acercan a alguna parte del hospital, al programa de simulación, para pedirnos ayuda, y nosotros lo primero que hacemos es entender muy bien en qué punto nos están pidiendo ayuda. Si cogemos, esta es una figura de un proceso de Design Thinking, es del modelo de Design Thinking, pero en realidad son fases muy comunes a cualquier proceso de diseñar algo. Para diseñar algo primero tenemos que entenderlo, entender muy bien qué es lo que abarca lo que queremos diseñar, el proceso qué es todo lo que abarca ese proceso. Tenemos que definir como siguiente paso cuáles son los retos, los requerimientos, idear soluciones. Aquí se nos abren generalmente diferentes posibilidades para hacer las cosas. Después, generalmente, lo que construimos a partir de esos retos y posibles soluciones son pequeños prototipos de solución para retos pequeñitos y vamos estrechando el diseño del proceso y al final tenemos una posible solución final que necesitamos poner a prueba, ¿no? Nosotros pensamos que hay 3 momentos fundamentalmente donde la simulación tiene más utilidad. O bien al principio de todo, simular para entender el problema, cuando todavía nadie se ha parado a pensar cómo va a ser ese proceso de trabajo. Hacer una simulación sobre ese tipo de situaciones les permite a las personas entender detalles y ponerse a pensar. Otro segundo momento es el momento del prototipado de soluciones, donde se pueden testar con simulación soluciones de partes concretas del proceso para decidir entre solución A o solución B de un aspecto concreto del proceso. O el momento 3 es cuando tengo diseñado el protocolo completo y lo que quiero es probarlo antes de utilizarlo con pacientes. En este contexto, pues nos dimos cuenta y además había un reto de hacerlo muy rápidamente, en que lo que vamos a hacer es simular un punto 3, un momento 3, que es que el grupo de trabajo hiciera todo el trabajo en modo Work as Imagine, en modo touch y como me imagino el trabajo, y utilizaremos la simulación al final para probar esa solución y refinarla al máximo. Planteamos que íbamos a hacer 3 escenarios de simulación, un traslado de urgencias a planta. En este caso construimos un escenario de un lactante con dificultad respiratoria leve, oxigenoterapia y sin grandes requerimientos más. Un traslado de planta a la UCI, que era un momento posterior del mismo lactante con un empeoramiento respiratorio y apneas. Y un traslado de urgencias a UCI de un niño más grave con una neumonía severa, una sepsis y que había requerido intubación en el servicio de urgencias previo al traslado y que era un sospechoso no confirmado todavía de coronavirus. Y también nos planteamos diferentes incidentes que podían retar al proceso. Aquí no os los pongo todos, pero los 5 así un poco más llamativos o significativos son incidentes relacionados con interrupción de personas durante el proceso, emisión de secreciones, por ejemplo, un ejemplo concreto fue un vómito mucoso en el traslado en medio de un ascensor, desaturaciones, empeoramientos del estado del paciente durante el traslado, incidentes más graves en pacientes más graves intubados como obstrucciones del tubo, etcétera, o falta de seguimiento por parte de la familia de las indicaciones que se le daban, ¿no?, para el traslado. El siguiente paso del diseño es la preparación física de la simulación. La preparación técnica, en este caso, para facilitar el proceso, la basamos en
maniquís de, digamos, de fidelidad media, de los que usamos para entrenamiento de soporte vital avanzado. Sí que usamos un simulador de monitor de transporte. Pusimos en todo el proceso material de videograbación y siempre que hacemos simulaciones de este tipo, los que organizamos la simulación, usamos un sistema de intercomunicación para poder estar hablando entre nosotros online en todo momento y poder dirigir tanto el escenario como anticiparnos a lo que va a suceder a continuación entre, digamos, facilitadores y técnicos que hacen funcionar la simulación. Pues, preparamos todos estos ingredientes. Hay una preparación logística. Decidimos hacer estas pruebas de traslado de pacientes durante el trabajo real de los profesionales del hospital, en hora punta, en medio de la mañana, en los espacios de trabajo real y con las personas reales que estaban trabajando en ese momento. Decidimos quiénes iban a ser los participantes en cada una de las unidades y siempre decidimos también observadores específicos. Los observadores que ponemos en estos ejercicios de test, que ya tenemos años de experiencia con este tipo de la simulación, siempre hay observadores propios de las unidades donde estamos probando cosas, observadores del área de seguridad de paciente del hospital, observadores también del área de experiencia de paciente y de familias y observadores del área de ingeniería, porque muchas veces hay requerimientos a posteriori de cambios estructurales y queremos que los ingenieros estén presentes desde el minuto cero. Identificamos también unos actores para que hicieran de familias, tenemos un grupo de actores profesionales y a veces también usamos o personas que pertenecen al equipo de voluntarios del hospital. El hospital tiene un equipo de voluntarios muy arraigado y muy organizado y sistematizado. Son personas que están muy cerca de las familias y que a veces nos ayudan a tener la visión que tienen las familias de las cosas que les pasan. La agenda del ejercicio de simulación fue una sesión de introducción, de briefing. Siempre la hacemos también para los escenarios de tipo test, en la que congregamos a participantes y a observadores, les explicamos cuáles son los objetivos, les hacemos ver que allí no son ellos los que tienen el punto de mira, sino que entre todos estamos poniendo como punto de mira todo el proceso de trabajo y que necesitamos personas que lo vivan desde dentro y personas que lo vean desde fuera para tener las dos visiones y poder analizarlo de esta forma. En la agenda había sucesivamente los 3 escenarios y sus debriefings con pausas de descanso y un cierre final de la jornada. Y también desde el punto de vista logístico tuvimos que identificar espacios concretos para poder realizar el debriefing en los lugares de destino. Como nos íbamos moviendo por el hospital, pues teníamos que tener previsto cuando llegáramos al destino de cada uno de los 3 escenarios de transfer dónde íbamos a realizar el debriefing con todos los participantes y con todos los observadores en un espacio suficientemente grande, manteniendo también las medidas de seguridad, mascarillas, etc. La ejecución de las simulaciones. Aquí os pongo un par de imágenes. La imagen de la izquierda es una imagen del traslado del paciente desde el box de urgencias, de uno de los pacientes del box de urgencias, donde veis, pues, aparte del personal sanitario, y a la derecha, vestida como de negro, veis a la actriz que hace de madre del paciente. Y en la foto de la derecha lo que veis es la llegada de un paciente al box de aislamiento de la unidad de cuidados intensivos. El debriefing que hacemos después de una simulación de este tipo es un debriefing en grupo guiado por facilitador, lo mismo que los debriefings de educación. Habitualmente lo que hacemos es escuchar primero la visión de los participantes y después la visión de los observadores. Y aquí la estructura de conversación, el objetivo es identificar el máximo posible de observaciones, de vivencias, de cosas que han observado o que han vivido en primera persona los participantes. Después de identificar las observaciones, lo que hacemos entre todos es identificar sus causas y si en ese momento alguien tiene alguna idea de propuesta de solución, se recoge, pero no es en esta parte de la conversación donde se hace más hincapié. Esto es una diferencia importante con respecto a los debriefings de educación, en los que la solución es una parte muy importante del debriefing que no podemos obviar. Pero en los debriefings de análisis de test, la fase de soluciones la hacemos a posteriori, hacemos un análisis a posteriori. En el debriefing en caliente, lo que hacemos es si a mí es más cómodo mantener soluciones
espontáneas que la gente comparte. Le sería más fácil Sobre todo recogemos observaciones y causas. Es importante destacar que nos interesan tanto las dificultades que han tenido la gente o que han visto los observadores para que las cosas salgan bien, como también adaptaciones exitosas, es decir, las cosas que han salido bien porque los profesionales han hecho cosas que igual no estaban ni siquiera previstas en el protocolo. Y hacemos también videograbación del debriefing por si después queremos volver a recuperar parte de la información. Hay una fase posterior de análisis de resultados en el que hacemos una reunión de trabajo de varias horas en las que discutimos todas esas observaciones identificadas en los debriefings. Generalmente en los debriefings no solo hacemos que la gente hable, sino que hay una fase en la que recogen primero las observaciones por escrito. Hablamos sobre las causas en esta reunión de trabajo, sobre los riesgos, que es un añadido, y aquí sí que se empiezan a plantear soluciones a los retos identificados. Si es necesario, volvemos a ver alguna parte de la videograbación para clarificar alguna parte del ejercicio y emitimos al final un informe escrito. En este ejemplo que os pongo, para que os hagáis a la idea, pues se obtuvieron todo este número de observaciones que veis aquí. 11 de ellas estaban relacionadas con detalles o posibles mejoras con respecto a lo previsto en cuanto a comunicación y coordinación entre todas las personas que participaban en un transfer de paciente con sospecha de coronavirus. Hubo 30 observaciones diferentes relacionadas con detalles, algunas muy de detalle, muy, digamos, de poca importancia, pero otras más importantes, relacionados con los equipamientos utilizados, con los materiales y con cómo se usaban. Y hubo también 16 observaciones diferentes sobre las tareas de las personas, los roles y el diferente papel de todos los implicados. Haceros a la idea que esto es después de que haya un trabajo concienzudo de un grupo de personas intentando diseñar un protocolo por escrito. Con lo cual, pues el efecto final es que a partir de experiencias vividas, los propios trabajadores y los observadores identifican todas estas oportunidades de mejora de un proceso antes de que lo hayamos usado con ningún paciente real. ¿Vale? Pues hasta aquí os cuento os he contado la primera experiencia, que es un ejemplo de resiliencia a nivel de organización en cuanto a mejora, aprendizaje, reacción y anticipación en cuanto a sus procesos de trabajo a través de la simulación, focalizada en la COVID y que pues ahora podemos comentar o podéis hacer preguntas, comentarios, lo que se os ocurra. Seguramente los habréis visto por escrito, debe haber algún moderador, ¿no? Sí, gracias doctor. La presentación por compartir con nosotros su experiencia en esta primera parte fue clarísima y muy precisa. Pasamos ahora a las preguntas y voy a presentar a los dos moderadores. Los moderadores son Annalise Sánchez, que es magíster en comunicación, especialista en educación y nuevas tecnologías, coordinadora técnica y administrativa del Centro de Simulación de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones y subsecretaria de la Subcomisión de Comunicación y Difusión de SACIM. Y el segundo moderador es el doctor José de Chávez, que es jefe de simulación del Centro de Simulación del Hospital del Cruce de Varela, de Buenos Aires, Argentina, y asesor del Centro de Simulación de Pronafe. Ellos han recibido las preguntas que el público ha efectuado y los dejo en sus manos. ¿Me escuchás, José, ahora? Sí, ahora perfectamente. Bien, aquí Carla Prudencio nos pregunta si la toma de decisión para un programa tan importante como este, ¿estuvieron las autoridades presentes o fue una oferta desde el centro de simulación? Entiendo cuando te refieres a las autoridades, te refieres a los directivos del hospital, a la dirección del hospital, sí, probablemente, ¿no? Exactamente, a directivos. En este caso fue una petición que nos vino precisamente desde las direcciones asistenciales y la Dirección de Experiencia y Seguridad de Paciente. Pero es una pregunta muy pertinente porque en realidad nosotros llevamos haciendo simulación
para diseño de procesos y para testar procesos de trabajo desde el año 2013-2014, o sea, llevamos unos 6 o 7 años haciendo esto. Y la verdad es que al principio era al revés, éramos nosotros los que nos acercábamos al hospital y decíamos, oye, ¿no os parece que puede ser una buena idea que esto lo probáramos con simulación? Que este espacio, una de las primeras cosas que hicimos fue probar la nueva unidad de cuidados intensivos antes de que se construyera. Había un proyecto de construir una nueva unidad de cuidados intensivos y nos ofrecimos a los ingenieros y los arquitectos a construir a tamaño real unas paredes de cartón y de pladur para que debates que tenían con los clínicos sobre tamaño de boxes individuales, sobre algunos aspectos, dijimos, oye, pues si queréis los podemos probar con simulación, ¿no? Y primero nos miraron con cara de ¿qué estás hablando? ¿Qué te has vuelto loco? ¿no? Y los ingenieros nos decían, esto no sirve para nada. Esto no, hace años que llevamos haciendo las cosas sin necesidad de simularlas. ¿no? Pero con los años el hospital ha ido viendo que esto puede ser muy útil, ¿no? Que se juntan ingenieros y clínicos, especialistas en seguridad de paciente, la gente explica lo que le pasa, hay personas que ven lo que está pasando y se acaba sacando mucho jugo a las cosas. Entonces, ahora, años después, nos ha costado también esfuerzo interno de vender esta posibilidad, pues ya suele ser al revés, desde el hospital, desde alguna dirección del hospital o a veces desde un servicio, un área concreta, pues nos hacen una petición de probar algún proceso, de probar algún espacio con simulación. Y estén o no estén presentes, siempre invitamos, o sea, estén o no en la petición inicial, siempre invitamos a las direcciones a participar como observadores. Que a veces viene el propio director o el médico, la propia directora de enfermería, a veces envían a alguien de su equipo para hacer de observadores. Pero pensamos que es importante que estén todos implicados, desde el trabajador de abajo hasta el gestor de arriba. Bueno, muchas gracias. Gracias, José. Dale, Dale, continuamos con la siguiente pregunta. Mauro Branglot pregunta si han diseñado escenarios en los cuales se abordara la familia, el paciente y el final de la vida en el contexto COVID. No, final de vida en contexto COVID no. Y la familia sí la trabajamos en estas simulaciones en concreto. Claro, hay detalles que no se he podido contar también, pues porque es imposible contarlo todo en estos minutos, pero sí que había una duda en este caso concreto de los transfer a qué hacer con la familia. Que, a ver, somos un hospital pediátrico. Nuestra manera de funcionar es que la familia siempre va unida al niño, siempre. Hemos dicho siempre, 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 dentro de la UCI, en una estabilización, siempre, ¿no? Entonces se nos hacía muy raro poner restricciones y además no solo dejamos a un familiar, dejamos a veces a la familia, bueno, no a la familia entera, pero sí todas las personas que quepan físicamente en un sitio les dejamos entrar siempre, ¿no? Entonces se nos hacía muy raro empezar a poner restricciones a las familias en contexto de COVID. Entonces planteamos algunos de estos escenarios de traslado de simulación en que los profesionales se encontraran con varios familiares, claro, eran posibles contactos, qué hacían con ellos, los dejaban en el box, los dejaban trasladarse, cuando llegaban al destino, dónde los colocaban. Entonces, todo esto sirvió para que después se reunieran y consensuaran qué limitaciones se imponían a los familiares en este contexto COVID y a los movimientos de los familiares a través del hospital. Sí que es verdad que de final de vida no. José, mira, han llegado varias preguntas. No sé si querés seguir en este momento. Por ejemplo, el doctor Cobian habla de dónde estuvieron las mayores brechas en el rendimiento del equipo, o también preguntas del doctor Brangol sobre si utilizaron teledebriefing, o preferís dejarlas para el final de la exposición. ¿Cómo queráis querés vosotros? manejar? ¿Cómo vamos de tiempo? Son casi las 11. Por Si eso, queréis, ¿no? ¿qué te parece, Sí. José Luis? Yo creo que lo mejor sería avanzar en tu Avanzamos. presentación. Vale. Y después vamos dando hasta el final del tiempo la gran cantidad de preguntas que tenemos, Vale, José. perfecto. Además puede que alguna de esas preguntas sea pertinente para las dos experiencias. Exactamente, me parece que Vale, sí. pues continúo. Vamos allá a ver. Vale, la segunda experiencia que os quiero compartir ya no es de test de proceso, sino que es de simulación integrada en el trabajo. Y aquí de lo que se trata
no es de unir, como os decía antes, el trabajo tal y como se imagina con el trabajo tal y como se hace, sino de catalizar, de acelerar la adaptación de las personas, los equipos de trabajo y la organización a los retos, ¿no? Y aquí, tal y como la concebimos, era una mezcla, una unión de SimTrain y SimTest, de entrenamiento de personas, de mejora de la capacidad de las personas, también con mejora continua y análisis continuo del espacio de trabajo y el proceso de trabajo. Esto, la necesidad que surgió también vino desde la petición de las direcciones asistenciales y la Dirección de Seguridad del Paciente. Y el encargo que nos hicieron al programa de simulación tenía que ver con retos de seguridad en las áreas del hospital donde coexistían y se atendían a la vez a pacientes con sospecha o confirmación de COVID y pacientes con otras patologías. Que fundamentalmente las tres áreas que les preocupaban más por el alto volumen de movimiento de pacientes y porque siempre coexistían pacientes de los dos tipos eran urgencias, la quinta planta de hospitalización, que por sus características tenía pacientes de los dos tipos, y el área de partos. Había otras zonas del hospital, como por ejemplo cuidados intensivos o quirófanos, que tenía áreas diferenciadas, absolutamente zonas diferenciadas físicamente y arquitectónicamente para pacientes COVID o pacientes no COVID, y por tanto los profesionales que trabajaban en ellas, en los que estaban, digamos, en zona sucia, pues estaban con la protección de manera continua. Pero en estas tres áreas que os planteo, los profesionales coexistían con pacientes COVID, pacientes normales, digamos, o de otras patologías, y por tanto el reto era que depende de a qué paciente iban a atender o qué actividad asistencial iban a hacer, necesitaban una protección u otra, o sí llevarla o no llevarla, llevarla de un tipo, llevarla de otro, etc. Lo cual era un reto para los profesionales y era un reto de seguridad para profesionales y pacientes. Además, teníamos unos retos añadidos. En el momento en que se planteó esto, habíamos hecho otros tipos de entrenamiento con simulación, digamos, más básicos de habilidades, como eran pues, quitarse y ponerse los equipos de protección, manejo de vía aérea con las protecciones para la COVID, manejo de vía aérea con el aerosol box, etc. Pero aquí, en el momento en el que planteamos esto, nosotros como programa de simulación, toda el área de simulación del hospital, estábamos confinados en casa. Ya no estábamos físicamente en el hospital, nos habían enviado a casa y hacíamos teletrabajo. Además, había unas normas muy estrictas de prevención de contagio en el hospital. Los profesionales de las tres áreas eran muchos. El reto era impactar en poco tiempo en muchos profesionales, que además estaban ya trabajando en equipos separados. En urgencias, por ejemplo, se habían hecho turnos de 12 horas, equipos fijos, y a ti te tocaba siempre con las mismas personas y estaba absolutamente prohibido coincidir con otras personas de otros equipos, ni en los turnos de trabajo ni fuera de ellos. Y además, nadie era experto en pandemias. Todos estábamos pasando por primera vez por esa situación, con lo cual no era fácil identificar unos formadores de cuál es la mejor manera de actuar en este tipo de situaciones con amplia experiencia. Muchos formadores para formar a los demás era utópico, eso no existía en el hospital. Todos nos enfrentábamos a ese reto sabiendo más o menos lo mismo. Entonces, lo que decidimos diseñar era, como os he dicho, unas actividades complementarias a la formación de habilidades técnicas concretas, que decidimos centrarla en una situación más retadora, como era la respuesta a una emergencia, porque pensábamos que era un reto grande, pero que lo que se aprendiera allí podía servir también para el manejo normal de los pacientes, el manejo fuera de emergencias. Estábamos muy interesados en que lo que hiciéramos tuviera impacto en desarrollo de individuo, pero también tuviera impacto en el equipo de trabajo y tuviera impacto a nivel de organización. Que como trabajábamos o la gente trabajaba con equipos estanco, teníamos que hacer algo para que los aprendizajes no se quedaran solo en cada equipo, sino que se compartieran los aprendizajes porque todos éramos novatos en el manejo de una pandemia. Y además queríamos un registro estructurado de los resultados que nos permitiera saber lo que estábamos haciendo, cómo iba y qué impacto estaba teniendo. Entonces, lo que decidimos organizar era una serie de simulaciones in situ en los propios turnos de trabajo, que fueran cortitas, que duraran menos de 1 hora, que se integraran en el trabajo de las personas y que no íbamos a ir nosotros con un programa de simulación a impartirlas a cada equipo de trabajo, que era lo que habíamos hecho siempre, el modelo clásico, ¿no? Facilitador, programa sesiones, programa cursos, ahí vienen unos alumnos, se apuntan, yo imparto mi curso y luego mido a ver el impacto que ha tenido, sino aquí lo que hacíamos era entregar la simulación
a los equipos de trabajo para que ellos se la autoadministraran. También necesitábamos, sobre todo para ello, que no fuera dependiente de tecnología la simulación, porque se iba a ser imposible hacerla funcionar, y que el registro de los aprendizajes fuera muy sencillo. Entonces decidimos hacerlo a través de los móviles mediante formularios a los que se accedía por códigos QR. ¿Qué implementamos? ¿Cómo lo hicimos? Pues primero lo que hicimos fue diseñar y escribir en 48 horas un manual muy exhaustivo, muy detallado para las personas que iban a hacer de facilitadores en cada turno. Y identificamos facilitadores referentes dentro de cada equipo y de cada turno de trabajo, tanto médicos como enfermeras. Estos referentes, si se podía, eran de las personas que tenemos formadas como facilitadores de simulación en cada servicio. Pues hay X personas en urgencias, en hospitalización, en área de parto, que son facilitadores de simulación. Para cada servicio hay 6 o 7 personas, no cubrían todos los turnos de trabajo y además no se podían mover de su propio turno porque estaba prohibido la interacción entre unos y otros. Por lo tanto, también identificamos facilitadores que no habían recibido nuestro curso de facilitador de simulación, pero que igual eran instructores de soporte vital o que tenían alguna experiencia docente o al final simplemente que tenían ganas de colaborar. Y les dimos este manual con instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo todo. Si veis ahí un poco el índice del manual, veis que había una introducción para el facilitador donde se lo explicábamos la razón de ser de esto, qué es lo que tenía que hacer él, cuál era la filosofía del asunto, etcétera. Le dábamos unas instrucciones y un checklist para preparar la sesión de simulación, de tal manera que no tuviera que pensar en cada sesión. Un papel con un código QR por el que los participantes, antes de hacer la sesión mediante sus móviles, podían contestar un cuestionario previo a la sesión. Tenían una agenda de la sesión que podían colgar en la pared para que todo el mundo supiera lo que iba a suceder durante esa hora. Tenían una hoja para controlar la asistencia. Tenían un guión para el briefing. La explicación sobre la sesión de simulación se la dimos escrita para que simplemente tuvieran que leerla. No tenían ni que hacérselo con sus palabras. Quien tuviera más experiencia podía hacerlo, pero si no, el que tenía menos experiencia solo tenía que leer el briefing. Les dimos varios escenarios de simulación adaptados a cada una de las áreas ya diseñados por escrito para que los pudieran ejecutar. Les hicimos un checklist de seguridad de protección a la hora de realizar los escenarios. Les dábamos también en ese manual un guión para el debriefing, de tal manera que también leyendo ese guión planteaban unas preguntas al grupo y la contestación a esas preguntas hacía que surgieran discusiones sobre dificultades que habían tenido, adaptaciones exitosas que habían hecho, causas de ello y posibles soluciones. Les pedíamos a los facilitadores que registraran los aprendizajes de los debriefing también a través de en una hoja y nos lo trasladaran a través de un formulario en ese momento con un código QR con su propio móvil. Los participantes también a través de otro código QR al final de la sesión contestaban un cuestionario sobre cómo les había ido. Y les dábamos también la oportunidad de que si tenían durante este tiempo una emergencia real en la unidad, pudieran hacer algo parecido, un pequeño debriefing corto con su guión después de un evento real y también registrar la experiencia a través de un código QR. Y nosotros como programa de simulación desde casa les dábamos soporte. A cada área le entregamos un maniquí de simulación de soporte vital que quedó fijo y no se movía del área, tenían instrucciones de cómo limpiarlo. No os he dicho que en ese código QR grande que veis en la pantalla tenéis acceso a este manual que lo hemos abierto, lo hemos compartido en abierto con licencia Creative Commons, de tal manera que quien quiera consultarlo, pues a través de la página web del hospital o a través de ese código QR podéis ahora probarlo con el móvil y acceder al manual, descargaroslo en PDF, etc. Ya os he dicho que había guión de briefing, paso las diapos porque eso son cosas sin avanzar en las diapos. Y como os decía, les entregamos a cada uno un maniquí de soporte vital y no les entregamos simulador de monitor de constantes, esto lo hacían de manera verbal, para que fuera ágil, rápido, seguro y cualquiera pudiera ejecutar una simulación sin tecnología.
Ellos decidían en qué momento del día, en qué momento del turno de trabajo era el mejor para hacer su simulación, y al principio en cada turno y luego de manera un poquito más espaciada fueron ejecutando sus sesiones de simulación. Nosotros les dábamos soporte a distancia, los que hacían de facilitadores, e íbamos recogiendo todos los aprendizajes que en las diferentes sesiones los facilitadores habían recogido y iban volcando en el formulario a través de su móvil, y todos esos aprendizajes nosotros lo que hacíamos era redactarlos y devolvérselos por escrito a todos los profesionales de las áreas, médicos, enfermeras, auxiliares. Recibían todas las semanas el reporte de los aprendizajes que habían salido de las sesiones de simulación. En alguna habían participado ellos, pero en la mayoría de ellos no habían participado, pero otros colegas habían identificado buenos comportamientos que podían ayudarles a adaptarse a la situación. Y no solo recogíamos aprendizajes sobre sus comportamientos, sino que también recogíamos propuestas de mejora sobre el entorno de trabajo, sobre la manera, sobre los protocolos del servicio, sobre el lugar donde estaban colocados los materiales, sobre el entorno de trabajo. Los propios profesionales en la simulación decían, oye, esto habíamos decidido al principio que los EPIs estuvieran colocados aquí, pero es que pensamos que es mejor que estén colocados aquí, o pensamos que es bueno que en cada ambú haya colocado un filtro, aunque habitualmente no lo tengamos, pero en esta época sí, que no tengamos que ir a buscarlo al cajón, los filtros, a la sala tal, etcétera, ¿no? Sino que iban haciendo propuestas de mejora del sistema de trabajo que nosotros recogíamos y compartíamos con los responsables de cada área para que se pudieran implementar si lo consideraban conveniente. Así como números, pues veis que se ejecutaron 37 sesiones de simulación y hubo alrededor de 190 participantes en este periodo que veis aquí, pues del 14 de abril al 18 de mayo tenemos recogida información. En urgencias se hicieron 20 sesiones, en hospitalización 12 y en sala de partos empezaron más tarde, se hicieron 5 sesiones. Se generó un documento común, es este que veis aquí, la primera página de aprendizajes. También se recogían dudas que los equipos tenían a la hora de hacer una simulación y que nadie de los presentes sabía contestar. Dudas de manejo de una situación en este entorno de la pandemia. Entonces nosotros recogíamos esas dudas, las consultábamos con un experto y en unos poquitos días, en un par de días, devolvíamos también a todos los profesionales la duda con su solución. Entonces, en este documento que íbamos actualizando y reenviando a todo el mundo, pues se recogían los aprendizajes colectivos, se recogían las dudas resueltas y se recogían las propuestas de mejora del entorno de trabajo y del sistema de trabajo. Y os resumo ya muy rápidamente para terminar el análisis de datos de toda esta experiencia. El test de conocimientos, que hacíamos un test de conocimientos sobre el protocolo de reacción ante una emergencia COVID, la puntuación sobre 5, veis que tanto antes como después de las sesiones de simulación fue cercana a 4 como media y sin diferencias entre pre y post. Esto es lógico porque en realidad las sesiones de simulación era para aumentar los conocimientos teóricos y todos los profesionales habían recibido el protocolo de actuación con anterioridad. Y bueno, pues sí mejoraba en algo, pero de manera estadísticamente no significativa. En global, prácticamente casi el 100% pensó que lo aprendido en esas sesiones de simulación era bastante o era muy útil para su trabajo. Y además, un porcentaje algo menor, pero cercano al 80%, sintió que aumentaba su confianza a la hora de actuar ante estos pacientes en el entorno real. Esto a nivel individual. A nivel de hay más datos, pero aquí os pongo los más importantes. A nivel de equipo, identificamos en ese documento del que os hablaba 15 aprendizajes específicos de cierta complejidad sobre comportamientos de las personas y de los equipos que los profesionales a través de las experiencias simuladas habían identificado como buenas maneras de adaptarse a la situación. También se plantearon 17 dudas con que la gente no sabía la respuesta durante la simulación, que resolvimos y que devolvimos resueltas a todos los profesionales de las 3 áreas. Y a nivel de organización, los profesionales plantearon 31 propuestas diferentes específicas de mejora del entorno y del sistema de trabajo que tenían que ver, como os decía,
con disponibilidad de materiales, con colocación de materiales en zonas concretas del servicio, con formación específica sobre algunos aspectos que consideraban deficitarios, con uso diferente de algunos recursos, de cómo se estaba haciendo, etc. En cuanto a la manera en la que vimos que había funcionado la simulación, la impresión de participantes y facilitadores, pues sería un poco preguntas de tipo de nivel de Kirkpatrick 1, ¿no? Pues casi el 100% o casi el 95%, el 92%, digamos, casi el 93%, pensaba que el diseño, tal y como estaba diseñada esa actividad, había favorecido el aprendizaje. También un número muy alto consideraba que en esas sesiones había logrado crear un ambiente seguro de aprendizaje y de compartir ideas y puntos de vista. A pesar de la limitación tecnológica, el 86% afirmaba que los escenarios habían sido bastante muy creíbles. Y desde el punto de vista de los facilitadores, también de una manera abrumadoramente mayoritaria, consideraron tanto los que tenían experiencia como los que no, que se había creado un ambiente seguro y que estaban satisfechos tanto del escenario como del briefing. Había una duda que teníamos, evidentemente, desde el principio, que era el usar a personas que no tenían experiencia como facilitadores de simulación en el rol de facilitadores. Nos vimos obligados a ello porque si no, no veíamos otra manera de implementar tanta simulación en tan poco tiempo, en tantos equipos diferentes que además no podían mezclarse unos con otros, ¿no? Y también hemos empezado a analizar cómo han valorado los participantes aquellas simulaciones en las que los facilitadores eran los que no tenían formación previa. Y sí que vemos que realmente han puntuado peor, aunque todos son buenos resultados, pero han puntuado significativamente peor en la creación del ambiente de aprendizaje. Y esto, pues los que nos dedicamos a simulación estaréis de acuerdo conmigo en que lo vemos lógico, ¿no? Porque uno de nuestros esfuerzos más importantes es crear un ambiente psicológicamente seguro para el aprendizaje. Entonces, cogiendo este dato que os doy aquí del 93 con respecto al 100%, os estoy dando la diferencia, aunque también era significativamente en otros puntos de la escala de Likert. Lo que os pongo aquí es el porcentaje de personas que consideraban que habían puntuado la puntuación máxima de la escala de Likert en las simulaciones realizadas por facilitadores sin experiencia previa versus los que sí que tenían experiencia previa. Entonces, en cuanto al ambiente, veis que los que no tenían experiencia previa, era el porcentaje de respuesta máxima era el 93% frente al 100%, significativo. También puntuaron peor en el realismo de los escenarios, 76% frente al 98%. Y también en cuanto al grado de confianza adquirida por los participantes a partir de la simulación, 73 versus 88. Pero puntuaron igual que los facilitadores experimentados en cuanto a utilidad de los aprendizajes o a la respuesta global de si recomendarían o no la actividad a otros colegas. Y también hemos visto, ya es lo último que os cuento, qué percepción tenían de sí mismos, ¿no? De su propia actuación los facilitadores, tanto los experimentados como los no experimentados. Y a pesar de que los no experimentados habían puntuado algo peor en algunos aspectos, sin embargo, ellos habían salido tan contentos como los experimentados. No hemos encontrado diferencias significativas en la percepción de la creación de ambiente de aprendizaje, el realismo de los escenarios, la utilidad de los aprendizajes, la satisfacción en la conducción del escenario, la satisfacción en la conducción del debriefing o el generar participación activa de los participantes. Aquí no os pongo números, pero aunque las diferencias no son significativas, si acaso la tendencia se ve a que en realidad los facilitadores experimentados tienden a autopuntuarse un poquito peor, yo creo que porque somos más autoexigentes que los facilitadores no experimentados, aunque, como habéis visto en la diapo anterior, los no experimentados en algunos aspectos en realidad están puntuando algo peor vistos por los participantes. Nos parecen resultados interesantes, pero siempre dentro de un marco de que la puntuación global siempre fue buena, tanto con los facilitadores como con otros. Última diapositiva, es la misma que os puse al principio de todo. Resiliencia, potenciales de resiliencia, responder, monitorizar, aprender, anticiparse. A partir de estas dos experiencias que os he contado, y os pido disculpas si me he enrollado un poco y ha sido un poquito más largo de lo previsto, pero fijaros que si os leéis cada uno de los ítems
que aparecen aquí sobre lo que significa cada uno de estos 4 potenciales, podréis ver que en los ejemplos que os he puesto y en otros que vosotros habéis hecho y en otros que se nos podrían ocurrir, aunque no hayamos llegado a la práctica, la simulación contribuye a todos y cada uno de estos aspectos. O a través de la simulación podemos diseñar actividades que contribuyan a desarrollar estos potenciales de resiliencia, de capacidad de adaptación de una institución directamente asistencial que atiende directamente a pacientes y que se enfrenta a un cambio tan significativo, tan importante y tan radical como el que hemos vivido y todavía estamos viviendo con la pandemia por coronavirus. Al final, pues, pensamos todos que la simulación es una herramienta que facilita la resiliencia, que acelera el aprendizaje global que tendríamos sobre la propia realidad, pero que de esta manera podemos acelerarlo antes de que las cosas nos pasen. Y eso es todo. Muchas gracias por escuchar y cuando queráis pasamos a comentarios o a... Bueno, muchas gracias, José María. Bueno, retomando esta última diapositiva, vamos con la pregunta de Eduardo Lancioni, que dice: ¿cómo resultó la valoración de las habilidades de resiliencia de los equipos? ¿Se debe incluir en la valoración en el debriefing? Vale, no sé si entiendo del todo. Un saludo, Eduardo, lo primero de todo. No sé si entiendo del todo la pregunta. Existen algunas escalas y algunos modelos de medición de potenciales de resiliencia. Nosotros no hemos usado ninguno de estos específicamente. Lo que hemos hecho ha sido proporcionar a las personas a través de la simulación lo que habrían tenido en la vida real, pensando que esto puede acelerar el proceso. Y además, incluyendo en las simulaciones que hemos organizado elementos que directamente tienen que ver con estos 4 potenciales de Hornager. Pero no hemos aplicado ninguna escala de medición de la resiliencia, porque, por un lado, porque son escalas bastante complicadas de aplicar, y hay que tener en cuenta que todo esto lo hemos hecho, como os decía, en un entorno en el que estábamos en casa, había que organizarlo en menos de una semana y además teníamos que impactar sobre muchas personas y ponerles en una situación en la que, además de hacer la simulación, nos retornaran datos y nos explicaran cosas mientras seguían trabajando. Con lo cual, intentábamos impactar lo menos posible sobre ellos. Sí que es verdad que hemos pensado que en una situación diferente, en que el contexto no fuera tan limitante, estamos intentando aprender al máximo, estamos leyendo cosas sobre estas escalas de resiliencia porque estamos súper interesados en el trabajo de conexión entre la simulación y la resiliencia de las organizaciones. Aún tenemos mucho que aprender y sí que queremos explorar la aplicación de este tipo de escalas unidas a experiencias de simulación. Sí, José, acá hay algunas preguntas, por ejemplo, de Débora, que más o menos vos fuiste respondiendo el informe de las cuestiones a mejorar, pero algunas también hacen referencia a si no hubo dificultades en la atención del paciente, supongo en los picos de pandemia, con la realización de este tipo de simulación. Si la pregunta tiene que ver con el impacto de la simulación in situ sobre el propio trabajo que sucedía a la vez, o sea, son equipos de trabajo que están trabajando y que a la vez que están trabajando pues tienen que hacer una simulación. Ese fue uno de los motivos por los que eran simulaciones no programadas, es decir, no tenían que suceder necesariamente un día X a una hora X, sino que el propio equipo de trabajo decidía, en función de la carga del trabajo del momento, en qué momento hacía la simulación. Depende de qué área lo tuvieron más fácil o más difícil. Por ejemplo, el área de urgencias, como somos un hospital infantil, pues nuestra carga de trabajo durante la pandemia se ha visto muy reducida. O sea, somos el hospital que más urgencias atiende, más urgencias pediátricas atiende de toda España, pero en época de pandemia pues hemos vivido una época de mucha menor actividad. Por un lado, pues porque todos ya compartís conmigo que el impacto del coronavirus en la población pediátrica es más pequeño,
y también porque pues, que hemos dejado de ver pacientes con otras patologías, porque los niños se han confinado en casa, se han dejado de poner enfermos, ¿no? Entonces, en urgencias teníamos menos trabajo. Pero, sin embargo, en sala de partos fue muy retador hacer estas sesiones de simulación. Las hicieron en los momentos que mejor estaban de trabajo y alguna la tuvieron que suspender y dejar de hacerlo cuando estaban a punto de hacerla, porque el área de partos del hospital, el trabajo aumentó muchísimo, porque al ser un hospital monográfico nos convertimos en hospital de referencia para partos de toda Barcelona y área metropolitana. Dejaron de atenderse partos en otros hospitales para usar esos recursos para atender a adultos con COVID y acabamos triplicando el número de partos que se realizaban cada día en nuestro centro, con lo cual en sala de partos fue un reto. A veces se pudo hacer mejor, a veces peor, pero siempre la premisa era, lo primero son los pacientes reales y en el momento en que veáis oportuno hacer la simulación, hacerla. Y por eso también tenía que ser tecnológicamente muy fácil de montar y desmontar. Muy bien. Ana, ¿tenés alguna otra pregunta? Hay una pregunta del Facebook que lo hace Alejandro Gorodner, que pregunta que estas actividades que fuiste presentando fueran presenciales y si hay posibilidades de trasladarlo a la virtualidad. Vale. Por la razón de ser de estas actividades en concreto que nosotros os he presentado aquí, pues evidentemente estas tenían que ser presenciales porque era su razón de ser. Sí que es verdad que parte del modelo puede ser trasladado a una situación virtual, ¿no? Parte de los componentes, porque al fin y al cabo son componentes que utilizamos habitualmente en la simulación. Una simulación de test de espacios o de procesos de trabajo, yo pienso que no. Esto precisamente de lo que se trata, como os he dicho, el objetivo es acercar el trabajo tal y como se imagina y el trabajo tal y como se hace. Y para poder hacer una simulación de test, el trabajo se debe hacer realmente por las personas, lo han de vivir desde dentro con todos sus condicionantes. El otro ejemplo que os pongo de simulación integrada en el trabajo, su razón de ser también es que se viva presencialmente. Pero, tal y como se plantea, no tiene mayor riesgo de seguridad que el que están teniendo ya esas personas trabajando juntas en ese mismo entorno, en ese mismo turno. Y, por supuesto, se hacía con todas las medidas de seguridad que se aplicaban sobre los pacientes, con todas las medidas de protección. Sí que es verdad que a la vez estamos explorando para retomar las actividades presenciales en nuestro programa de simulación, modelos de simulación virtual y experiencias de debriefing pues, a través de sesiones de Zoom, como estamos teniendo ahora, debriefing después de vídeos, o sea, grabación de escenarios de simulación y visualización de vídeos y haciendo debriefing. Y también estamos explorando la posibilidad de ejecutar una simulación a distancia guiada por Zoom, por un tomador de decisiones a distancia y un debriefing posterior a través de Zoom. Bien, José, este tipo de simulaciones en realidad permiten ser en el futuro herramientas de mejora para el debriefing tras eventos reales. Sí, o sea, yo creo que en dos aspectos. Uno, porque el realizar, el que los propios equipos de trabajo realizaran simulaciones in situ en su propio turno de trabajo, creó cierto clima de hablar sobre las cosas. Porque en cada turno tenían alguna sesión en la que les pasaban cosas simuladas y hablaban de ello, ¿no? Entonces, que esto creo que crea cultura. Y esa cultura se traslada a hablar después de eventos reales. Por otro lado, el debriefing después de eventos reales, sobre todo el debriefing en caliente, debriefings cortitos después de que ha sucedido algo en el servicio, evidentemente no hay un debriefer de guardia, sino que se tiene que hacer una estrategia de implementación en el que casi cualquier profesional del servicio sea capaz de hacer un debriefing en grupo de lo que acaba de vivir. Entonces, el empezar a enseñarle a la gente con herramientas, con guiones escritos, también crea cierta costumbre de acercarnos a los debriefings de manera más espontánea dentro de los equipos de trabajo. De hecho, en concreto,
Nosotros tenemos en el hospital programa de desarrollo de equipos multidisciplinares que se compone de 3 fases. Una primera fase que son cursos de CRM, una segunda fase que son simulaciones in situ integradas en el trabajo y una tercera fase que son de briefings después de eventos reales. La planta de hospitalización, cuando hicieron esta experiencia COVID, todavía no habían empezado con este plan de desarrollo de equipos multiprofesionales, porque se han incorporado más tarde a la simulación. Lo que ha pasado es que al acabar esta experiencia COVID, nos vinieron y nos dijeron, por favor, programa de simulación. Vamos a empezar con nosotros ya a hacer el programa de desarrollo de equipos multiprofesionales y en septiembre vamos a empezar con ellos ya. O sea que el hacer esto les ha motivado a pedirnos más en relación con simulaciones in situ y con debriefings después de situaciones reales. Muy bien, no sé, Ana, cómo estamos de tiempo y si bueno, me gustaría retomar una pregunta que tiene que ver con la simulación in situ, que lo hace Juan, y es si el equipo de instructores de simulación no hubiera estado aislado, ¿ustedes habrían realizado la simulación in situ? ¿Creen que fueron igualmente eficaces? ¿Para qué tenemos entonces instructores calificados? Claro, esa era nuestra duda también cuando lo comenzamos, ese fue el reto, ¿no? Tal y como teníamos a nuestro equipo, por un lado, los que nos dedicamos solo a simulación estábamos confinados y los instructores que tenemos integrados, que son personal de urgencias o de esas áreas, cada uno solo podía estar en su equipo y no podía ir a hacer una simulación con el equipo de otro turno, donde a lo mejor ninguno de sus componentes era facilitador de simulación, y lo solucionamos así, dándoles por escrito todo lo que tenían que hacer. Al final, la experiencia pensamos que ha sido buena y creemos que ha sido buena por 2 factores. Uno, porque les damos por escrito absolutamente todas las instrucciones sobre todo. Y lo segundo, porque era una simulación muy concreta, con unos escenarios muy concretos, con unos objetivos muy concretos y con un contexto muy concreto. Sí que pensamos que no puede ser utilizada la simulación por personas que no tienen experiencia como facilitadores para organizar simulaciones in situ sobre desarrollo de equipos multiprofesionales, trabajo en equipos, situaciones complejas, de cualquier índole. Y fijaros que aún en este contexto en que los resultados de puntuación, tanto de la percepción de participantes y de facilitadores sobre la calidad de las simulaciones ha sido razonablemente buena, fijaros que ya os he dicho que los facilitadores no experimentados tenían muy buena sensación de cómo les habían ido las cosas, pero después en algunos aspectos puntuaban significativamente peor visto por los participantes. Entonces pensamos que esto ha sido una buena solución para este contexto en el que pensamos que no había otra. A alguien sin experiencia dándole unas instrucciones muy concretas hemos visto que puede hacer un papel bastante digno, sobre todo en un contexto y unos objetivos muy concretos, pero no pensamos con esto, ni muchísimo menos, que no necesitamos facilitadores de simulación. Por supuesto que sí, porque fijaros que cuidar todas estas cosas no es fácil si no tienes una formación específica. Bueno, José, no sé, creo que ya estamos con el tiempo un poco complicados. Vamos a darle la palabra a María Eugenia Romero. Ella es licenciada en enfermería, especialista en cuidados críticos y pediátricos y prosecretaria de la Subcomisión de Educación de SACIM. Te damos el lugar, Euge. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, José María, un gusto que hayas estado en nuestro espacio, en nuestro seminario web, finalizando el ciclo de simulación y COVID, que realmente esta situación de pandemia nos ha traído grandes oportunidades para adaptarnos, para innovar, para modificar formas de trabajo, para generar nuevos modelos y obviamente seguir incorporando simulación clínica en nuestros ambientes de trabajo. Queremos agradecerte por facilitar tu manual, que seguramente ha llevado tiempo, horas, reuniones virtuales seguro, para poder concretarlo, y que tengas esta generosidad de poder
compartirlo con todos los que seguimos con ganas de seguir simulando, que seguimos con ganas de seguir aprendiendo e innovando esta herramienta que nos ha traído tantas satisfacciones, y que la idea es seguir mejorando. Sé que es muy tarde allí en Barcelona, no te quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presentación, que fue perfecta, donde compartiste cada uno de los pasos del camino realizado. Yo creo que eso es motivador para cada uno de nosotros. Y como siempre decimos, la idea de los seminarios es poder compartir estas experiencias, enriquecerlas, y que de cada una de estas podamos generar los cambios que necesitamos para seguir avanzando. Así que muchísimas gracias por cerrar este ciclo tan importante para nosotros. Y también les quiero contar a todos los amigos de SACIM, vamos a continuar realizando seminario web, pero ahora sí vamos a generar una nueva línea que se va a llamar Simulación y Educación en Línea, que lo vamos a realizar también una vez al mes, el último miércoles de cada mes, así que el 30 de septiembre nos volvemos a encontrar a las 18 horas. Los invito a que se sumen a SACIM, a que ingresen a la página para que nos conozcan y para que cada uno de nosotros se asocie, se incorpore y sigamos generando estos espacios de intercambio para crecer en relación a la simulación clínica en Argentina. Creo que vamos por un muy buen camino. Muchísimas gracias a la subcomisión, a todo el grupo de la subcomisión de educación, a mesa ejecutiva, a todos los miembros de SACIM y a todos los asistentes, socios y no socios que nos acompañan en estos meses de simulación y COVID, que hemos dado una finalización hoy. José María, muchísimas gracias, a la disposición, un gusto escuchar. Le podemos brindar un aplauso, ¿no? Aunque estemos a la distancia. Por supuesto, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, José María. Ha sido un honor y Más gracias. Excelente presentación, muchas gracias, José María. Abrazo. Excelente. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Saludos.